Ay, chano, me diste, Naya, tus cuantos video, chop, Naya, nuestros alimentos, pasan que tengan a los de allá, pero Naya, ¿cómo están, amigos? Nuevamente, su servidor, me diste. Vamos con el segundo video de esta clase de zapoteco. Ayer estamos viendo, como les decía anteriormente, el campo semántico de nuestros alimentos, pero alimentos que se consumen en la localidad, en nuestro pueblo, en nuestra región, lo autóctono, lo tradicional, lo natural, podríamos decir, no los alimentos que vienen ya empaquetados, no los que vienen pasteurizados, los que vienen con químicos, no. Aquí estamos retomando algunos alimentos naturales. Reta, Juan llaman per Lhasa, Juan Lialos Vi, Juan Tosa, Rementan Diaries, y el Vish. Reta santo zayam den lo reta ye ta na ye chi shi na ye nya na ye lai na chore ho bish mai na den lo re ma bish jamen noi pin tom za na pai pin tom za na mai nai na yo no manda le chapulín sumut do le chapulín chapulín do le sans nen que las dos islas y la pangenta sans pero men dia menos la onaga wamen ale onaga yo lo ye hasta na san ya tu na ye no yo lo digo, yo no pago, hasta na miandi, ya mande chapulín, dole sanch. Y mande nanjar ne, pero himde lo tan que no reinde no mal inda dole chicharra. Nam que nanjar ne potan de na. Pero na yanje, potan que decir reija se manda dole chicharra. Cuando le sikri, cuando besa na, cuando andan de shi, se ma andan dos cuas ma, samen chasan, chasma. Ah, pero por eso yo lo gana na cuando le envías chicatana. Bias, ona sun jagan na mai retam de na lom de cham de loba san lom de bias loba sa na ho go terma na sa na ho no sirma na bias si mandale panal pues venen jam na pues na len jam de ser ya retam avis man kista so me lo sil mayándole pues na len pues san do ser ona jamen sumun jamen ma yo ma le yen le non yu ma na ko me ni ding ma per sa ye wesa na di ma ye di ma pre na bis ni non ma van jamen ne ni na re men wors tan bi na re ya se ye lo ma re ya ni te su mundo le ma ba ta mundo no ma di stil de scarabajo no ma per ne ocho ma re le ngoya si yo lo ngoya pai mai es na yo lo le na hi do su wala de su mun yang ngoya na ne plopa mana, ne sumun chame mana, mare indole ngoya. De ti mana, rematando yo vis, re yo vis na mayándole beg, indole camarón, beg, camarón. Y mandéndole ton, chacal, re beg per mana vino, per mana llega, chuya mayándole ton, matando rio chilapa, manzo rio net de yesa, re te mando yo ro mandole ton, chacal. Bella, dole pescado, bel pescado. Ne ogni nel maris llame la ragna, dole mesit, per mesit, me na kitta di ma, dole cangrejo, y be, tanto beludo nan beroi, dole ma cangrejo, per nai nan mesit, le mesit an sorero, te, le chia di kilut, yan zon mesit na, yan zon mesit, ma le mbeta, Mayana está no está la marote, no son malenque, le mayana está le yo, le ya na. Son la está reclam de y en el por la ventana. Mayana le cangrejo grande, le decido le cangrejo chico. Recta María, no Roma, le hace de cuánto inflama, ese lleva de la choloma, matiteo lo mensana. Esos son algunos de los animales, algunos de los insectos que podemos consumir o que consumimos en la región, en nuestra región y algunos por ahí de la región de los niños que están aquí conmigo, que se llama la chicharra. Pues nosotros en la Sierra Sur pues no lo comemos, pero aquí en la Sierra Norte sí lo consume todo lo que es San Pablo Yaganiza, Sogocho, aquí Boriohueche, Yazachi el Alto, algunos pueblos aquí sí consumen la chicharra, ya lo demás nosotros lo consumimos. Yo sé que hay más insectos que se pueden consumir, también aquí me faltó uno que se llama, ya les voy a traer el marcador. Se los voy a poner y se llama, por ahí me faltó, el famoso engane. Bueno, es así lo bautizamos aquí. El engane, vamos a el engane.
engan. ¿Qué es el engan o el engane? Es un gusano que vive dentro de algunos tipos de árboles, no en cualquier árbol. Es un tipo de gusano que vive dentro del árbol y se sale en tiempo de sequía, por ahí por el mes de abril, mayo más o menos, incluso marzo, cuando es la Semana Santa, salen esos más en temporada de calor, ¿no? Y no en cualquier árbol. Este tipo de animalitos, de gusanos, le pones agua, le quitas la casita, el algodoncito que tiene, tapado su casita, se lo quitas, le pones agua y en un momento sale el gusano. Ese se llama engan. Estamos de la engana. Somos ya ungan, te digo, se llama un jangat vaya. Retomar llamena. Ese es el video número 2. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido. Me dio mucho gusto compartirte este video, un poco de lo que estamos trabajando. Que tengas mucho éxito, bendiciones, sigamos hablando nuestro zapoteco, sin pena, sin miedo, sin vergüenza, con toda la actitud y seguimos adelante. Gracias por seguir mi página. Te invito, amigo o amiga que estás viendo este video, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete a mi canal de YouTube, suscríbete a mi página de Facebook. También por ahí aparecemos también en TikTok como Jesús Juárez, en Facebook como Menlas y también asimismo estamos en YouTube como Menlas. Gracias y que tengas excelente día.